y con eso yo voy a cambiar a español y con eso también voy a introducir a Stephanie Rodríguez, reportera de Telemundo Denver, para continuar esta conversación en español. Stephanie, saludos y buenas tardes. Buenas Muy tardes, buenas Chris. tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, Chris. Y bueno, muchísimas gracias, doctor González Fisher. La primera pregunta, para intentar tener la misma información que pudimos obtener en inglés, ahora en español, vamos a iniciar ese 38% de hispanos, de la comunidad hispana aquí en Colorado, que ha recibido al menos una vacuna. El 38% no suena como un gran porcentaje debido a que pues ya hemos tenido acceso a la vacuna por un año. ¿Me puede contar por qué ese 38% de hispanos se han vacunado? Sí, gracias, Stephanie. Hemos estado platicando esto ya por algún tiempo. Nuestra población tiene algunas características en particular. Yo estoy sirviendo a nuestra comunidad a través de la ventanilla de salud del consulado, manejada por Servicios de la Raza en el Consulado de México. Y hemos estado preguntando a la gente, hay muchas cosas que pasan por ahí. Alrededor del 42% de las personas no tiene seguro médico. Incluyendo los que tienen seguro médico y los que no tienen seguro médico, es más del 50% de nuestra gente que no tiene un médico de cabecera, no tiene servicios médicos continuos independientemente de su estatus con el seguro o no. De estas personas, entonces, no van a una clínica solo que se sientan enfermas. Esa es parte de la cultura en general. Pero aparte, somos trabajadores de primera línea. Tenemos que estar ahí. A veces nuestros empleadores no nos dan permiso de acudir a un centro de vacunación a la hora de estar trabajando. Y tenemos muchísima información que nos llega de diferentes lugares y eso ha generado una gran desconfianza en el sistema. Y en general, eso es lo que nos ha mantenido lejos de todo el sistema de salud en Estados Unidos en general y se ha hecho más notorio ahora con la pandemia, con el proceso de vacunación. Bueno, y ahora, no sé si nos puedes contar un poco más sobre los datos, ese 38%, ¿cuándo se vio un aumento en personas, verdad, poniéndose la primera vacuna? ¿Tiene algo que ver la variante Omicron con más personas de la población hispana aquí en Colorado queriendo obtener la vacuna? Sí, Stephanie, parece que sí. Yo puedo comentarles que hay varias cosas que yo he notado que funcionan. Uno, cuando finalmente el empleador o el patrón dice necesito que la gente esté vacunada y les autoriza, empezamos a notar un incremento en las personas que vienen a vacunarse. La otra cosa que hemos notado es que cuando empezó a tocarse es que teníamos una nueva variante y esta variante era más contagiosa y probablemente porque estamos viendo noticias y escuchando lo que está pasando no nada más en Estados Unidos, sino en otros países de Latinoamérica, la gente se está dando cuenta de que esto es más contagioso, más grave, y eso sí incrementó los números de las personas que han estado viniendo a vacunarse con nosotros. De hecho, en el último mes, en enero, hemos estado vacunando en el consulado todas las semanas y hemos notado que alrededor de una tercera parte de las personas que estamos vacunando se están vacunando por primera vez. Gracias. Yo les doy las gracias a ellos que ya tomaron esa decisión. Bueno, se ve que una variante que llegó presente hace unas semanas ha ayudado a que la gente pues vaya y se administre la vacuna para esa protección. Ahora hablemos sobre los síntomas de Omicron. Sabemos que son muy similares, pero no sé si nos puedas explicar cuáles son esas cosas que deberíamos a lo mejor tener o poner más atención para identificar, o a lo mejor tengo la variante o estoy enferma, y qué se le recomienda a las personas, ¿verdad?, hacer. Sí, aquí hay una pequeña aclaración que hay que hacer y lo digo, claro, y sobre todo para nuestra población porque tenemos ciertas ideas. La variante Omicron no es un COVIDcito, no es un COVID pequeño, que mucha gente dijo, es que es pequeño, da pocos síntomas y la gente no se está, o sea, no se complica. En realidad, durante el periodo que estuvo en lo alto la ola de Omicron, podemos decir que llegamos a tener el número más alto de muertos en un día en Estados Unidos.
Todavía tenemos alrededor de 2,000 muertes diarias, eso que estamos en la salida de esto. En Estados Unidos tenemos un alto índice de hospitalizaciones y sí, probablemente es porque es una variable menos agresiva, pero al mismo tiempo porque hay una proporción de la población que está vacunada. Entonces, si estamos vacunados, los síntomas van a ser menores. También sabemos que Omicron puede ser asintomático de arriba del 50% de las personas. La mitad de nosotros podemos tener la infección sin darnos cuenta de que la tenemos. Entonces, sí existe ciertos síntomas leves, pero la mayor parte de los síntomas, cuando las personas tienen síntomas, van a ser dolor de cabeza intenso, cansancio, dolor muscular, dolor de garganta, tos y algunas veces fiebre. Esos son los síntomas. Son síntomas similares a los de cualquier infección de vías respiratorias altas. Bueno, y ahora otra pregunta también que nos ha llegado mucho en nuestra comunidad es, si ya me dio COVID, ¿estoy protegido y no necesito vacunarme? ¿O qué recomienda usted si ya les dio COVID y la persona está pensando en no vacunarse porque piensa que tiene protección natural o está considerando vacunarse? Todas las infecciones que tenemos generan una estimulación de nuestro sistema inmune y esta estimulación de nuestro sistema inmune nos va a proteger de ese periodo de infección. Sin embargo, no todas las infecciones dejan memoria inmunológica. Lo que nosotros estamos viendo es que aquellas personas que contrajeron el virus, el coronavirus del COVID-19, pueden tener niveles altos de anticuerpos que a lo mejor les van a durar 3 meses en manera de protección, pero van a empezar a bajar. Y esos anticuerpos que van a empezar a bajar, en cierto momento, van a llegar a un punto en el que no van a ser protectores. Calculamos que a los 3 meses todavía las personas pueden estar protegidas, pero después de 3 meses no. De hecho, hay estudios que se hicieron a finales del año pasado que comparaban personas que tenían una dosis de vacuna y se habían infectado, 2 dosis más infección, 2 dosis nada más, 2 dosis y el booster, o solamente la infección, y compararon quienes tenían los niveles más altos de anticuerpos 6 o 7 meses después. La mejor combinación era tener las 2 dosis de vacuna y la infección. Claro que la infección tiene más riesgo que la vacuna, pero tenían mejores resultados ellos que los que tenían solamente 2 dosis de vacuna o incluso 2 dosis de vacuna y el booster. Pero pegaditos, muy cerca de aquellos que tenían 2 dosis de vacuna y la infección, estaban los que tenían 2 dosis de vacuna y el booster, o sea, con mejor sistema inmune. Y muy por abajo aquellos que nomás habían tenido la infección y no habían tenido vacuna. Bueno, ¿y qué tan pronto, si la persona se quiere vacunar después de tener el COVID-19, qué tan pronto puedo ir a recibir la vacuna? Y esto también es algo que ha cambiado y voy a hacer un paréntesis aquí, Stephanie, no lo dije en inglés, pero voy a decir aquí en español. Una de las cosas que tiene a la gente un poquito en duda Muy importante. Allí es ese dato, ¿verdad? De que constantemente estamos viendo que las cosas o la información está cambiando. sí.
Ojalá que ahorita podamos regresar. I hope that this is... Hello, Chris. Oh. Hola, disculpa. No era verdad eso, ¿verdad? The, in my ear, I can hear the feed. Okay. Yeah, they Well, need, welcome they back. need to Sorry, mute the, oh, there you go. Perfect. I think we got the muted. Yes. Apologies there. I'm just trying to make sure that we get the feed off of the air so that way we can continue on with this important conversation. Vamos a seguir con esta conversación. Stephanie estaba preguntando sobre la variante Omicron, ¿sí? Sí, y creo que el doctor iba a mencionar algo muy importante, así que si recuerda es cómo cambia esta información. Cuéntenos lo que estaba diciendo. Sí, estábamos comentando que una de las cosas que ha generado desconfianza en toda la población en general, particularmente en la población hispana, es que la información va cambiando constantemente. Yo he oído la metáfora de que estamos construyendo un avión mientras volamos. Estamos cambiando la llanta mientras estamos caminando. Y lo que ha estado pasando es eso. Hay información que ha cambiado. Entonces, cuando empezamos el proceso de vacunación en enero de 2021, que estábamos empezando a vacunar personas, había incluso en el cuestionario de los que nos vacunamos una pregunta que decía que si nos habíamos enfermado de COVID-19 3 meses antes, no nos podían poner la vacuna. Teníamos que esperar 3 meses para podernos vacunar. Al final del año, este periodo se había reducido a un solo mes. Ahora, lo que estamos recomendando es que si alguna persona se infectó con el virus, estuvo enfermo de COVID, en cuanto desaparezcan los síntomas, ya se puede vacunar. Eso ya lo sabemos porque lo hemos estado haciendo durante el tiempo, no es nada más arbitrario. Claro que esto confunde a las personas porque a su mamá le dijeron una cosa, a su hermano otra, y ahora le están diciendo esto. Todo esto ha sido porque la ciencia va avanzando y el conocimiento que tenemos también. Perfecto. Y bueno, ahora, ¿qué le recomienda a la gente hacer cuando ya tienen 2 vacunas? Vemos que el Omicron ha inspirado a personas a recibir la primera dosis, pero personas que a lo mejor ya tienen las 2 vacunas y están considerando recibir la dosis de refuerzo. ¿Qué recomendación les da a esas personas? Y también, si se puede, por decir, si recibió 2 vacunas de Pfizer, ¿puede recibir Moderna o tiene que ser Pfizer? Coméntenos ahí un poquito de qué opciones tiene la gente. Sí, la primera parte es que sabemos que sí hay que vacunarse, sí hay que ponerse el refuerzo, el booster, la tercera dosis, sí hay que ponérsela. O sea, esto es importante porque sabemos que, como estábamos mencionando hace un rato, el número de anticuerpos que se puede medir baja de manera significativa en 5 meses en las personas que tienen 2 vacunas de Pfizer. De estar en 97%, baja alrededor de 62% en 5 meses. En personas que tienen su vacuna con Moderna, que también estaban en 97%, a los 6 meses estaremos como en 82, 83%, se ve que está bajando. Entonces, si recibió Pfizer, venga a ponerse un refuerzo 5 meses después. Si recibió Moderna, venga a ponerse un refuerzo entre 5 y 6 meses después, porque esto va a mejorar el sistema inmune. Pensamos que después de este refuerzo se va a poder mantener de esta manera. Y lo pensamos, o sea, con anticuerpos altos, y lo pensamos porque tenemos otras vacunas que hemos estado usando por años que tienen el mismo efecto. Los que hemos recibido vacunas de hepatitis, recibimos vacunas con determinado tiempo. Las personas que reciben la vacuna del shingles o del herpes zóster reciben su vacuna y luego tienen que recibir la otra vacuna 6 meses después. O sea, sabemos que todo esto tiene cierta lógica basada en la experiencia que hemos adquirido con otras vacunas. Pensamos que ahí podemos terminar. Ahora, existe una cosa que se llama mix and match. Podemos usar Moderna en personas que recibieron Pfizer o Pfizer en personas que recibieron Moderna.
yo he visto gente que tiene ese gusto, esa predilección, y yo comento porque así lo hacemos en nuestros grupos, o sea, en mi familia tengo personas a quienes les he puesto yo su refuerzo de Pfizer cuando recibieron Moderna. Y hemos recibido Moderna, yo recibí Moderna y luego mi refuerzo también fue de Moderna. O sea, sí se puede hacer, lo hemos hecho en casa. Perfecto. Y bueno, por último, los servicios, las vacunas, las clínicas que ofrece Servicios La Raza, ¿dónde pueden acudir estas personas y a qué horas? Estaremos todos los martes a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la ventanilla de salud en el consulado. También estamos los viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Consulado de México. Tenemos los martes a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche en Servicios de la Raza. Para ninguna de las clínicas de vacunación que nosotros hacemos necesita sacar cita. Yo les recomiendo que llamen antes, sobre todo a Servicios de la Raza, para estar seguros que vamos a estar ahí, porque, por ejemplo, hoy que es martes, la movimos para el jueves por la nevada. Nosotros estamos ahí para servirles, queremos que ustedes lleguen caminando en el auto, no más sabe para confirmar, no para hacer una cita. Nosotros los recibiríamos con muchísimo gusto. También nos vamos a estar moviendo en diferentes partes del estado a través de la Unidad Móvil de Salud. Tenemos jornadas sabatinas a veces en el consulado, vamos a estar en Adams County algunos jueves, o sea, nos estamos moviendo en donde la gente nos necesite. Yo pienso que lo que yo le quiero decir a la gente es que es algo, lo que tenemos que hacer es proteger a toda nuestra comunidad, proteger a nuestras familias, y la manera de proteger a nuestras familias es tener algo que nos impida a nosotros llevar el virus a casa. Por eso, vengan a vacunarse. De veras, lo hacemos con mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias, doctor González Fisher. Le agradezco toda la información y le aseguro que también la comunidad agradece toda esa información y pues los servicios que están ofreciendo en estos momentos para ellos. Gracias. Sí, claro que sí. Sí, muchísimas gracias a ustedes dos. Y si nuestros espectadores tienen una pregunta para el doctor o para nosotros, por favor, pueden mandarla a mi correo electrónico chris.bianchi, BIANCHI, @9news.com. Entonces, si tienen una pregunta, por favor, mándela a nosotros y vamos a contestarlo. Espero que podamos contestarla en la semana que viene, pero voy a cambiar ahora a inglés. And now to kind of finish things up, just want to go ahead and thank Ricardo and Stephanie for being here on 9 News Watch today. Again, we'll be continuing this conversation on a weekly basis, but thank you both so very much. Thank you, Chris. Thank you both for having us here. This is a community service, and we're really proud to serve our communities. Absolutely, and that's of course I think what we're going for here is you said it with cariño. We're doing this with love, so hopefully a lot of options there. And thank you so much for again being with us here today.